Horrible, no camines sola por la calle. En la tranquila ciudad de Exeter, Inglaterra, una noche de septiembre de 2020 se convirtió en pesadilla para Lorraine Cox, una mujer de 32 años. Tras disfrutar una velada con amigos, a la 1:30 de la madrugada Lorraine, visiblemente ebria, caminó sola hacia la casa de su padre. Casi de inmediato, un depredador comenzó a seguirla a cierta distancia. La chica avanzaba despreocupada mientras el sujeto se acercaba con oscuras intenciones. En determinado momento, Lorraine nota su presencia e intercambian palabras. Él la convenció de ir a su apartamento. Una vez allí, luego de tener intimidad, el desalmado le quitó la vida, cubriendo su boca y nariz con una franela, cortándole la respiración. Posteriormente se deshizo del cuerpo, dividiéndolo en partes que distribuyó por la ciudad y un bosque. Además, para evitar que denunciaran su ausencia ante la policía, usó el celular de Lorraine para hacerse pasar por ella, enviando mensajes a sus familiares y colocando posteos en sus redes sociales, fingiendo que estaba bien y viajando por capricho. Pero, convencido de que no era su hija por la incoherencia de los textos, su padre denunció la desaparición temiendo lo peor. Y desgraciadamente no se equivocaba. Los detectives hallaron los restos desmembrados y revisando las cámaras de seguridad de la zona, detectaron al sujeto que la siguió y le quitó la vida. Hassan Mangori, un iraquí de 24 años que estaba en Inglaterra de forma ilegal tras serle negada la solicitud de asilo. El tipo fue arrestado 7 días después de su crimen. En el juicio de 2021 negó ser el autor, pero el jurado no le creyó y lo declaró culpable, condenándolo a cadena perpetua con un mínimo de 20 años tras las rejas antes de poder solicitar libertad condicional. ¿Consideras que una condena de 20 años mínimos es justicia suficiente para un crimen de esta naturaleza? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete.